Muy buenas tardes a todos, a miembros de la mesa principal, público general presente. En el día de hoy tengo un gran reto y desafío, porque definitivamente hacer una relatoría después de todos los días de maratónica abundancia académica, diría yo, no es fácil como lo planteamos. En ese sentido, quiero primero que todo agradecer a Dios Todopoderoso por permitirme estar aquí y también agradecer la distinción de haberme designado relator a la Junta Directiva del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, presidida por el profesor Abel Augusto Zamorano, conjuntamente con el profesor Jorge Federico Lee y la licenciada Patricia Antón Moreno. Muchas gracias por esa distinción. Señor Pedro, bueno, quizás no siguiendo bien los lineamientos del maestro, el profesor Zamorano, que me dijo: Benito se dedicará al contenido. Yo diría, este es un congreso especial, por lo tanto tengo cierta libertad para dar esta relatoría. ¿Por qué es difícil? Y empiezo con esta imagen, que es la única, no se preocupen, es una sola imagen. Si pueden ver, es un elefante con unas personas que no pueden ver obviamente, y esta es la parábola del elefante y los ciegos. No sé si muchos han escuchado, una parábola de origen de la India, y que nada más no pierdo ni un minuto. En un reino de Asia, hace mucho tiempo, había unos sabios ciegos, y ellos discutían cómo era el elefante. Y un día supieron que cerca de una aldea había un elefante. Como no habían podido tener la oportunidad, no sabían en sí qué era el elefante, fueron todos. Y cada uno tomó una parte, un extremo del elefante para dar su versión de la realidad. Uno tomó la trompa y dice: el elefante es como una serpiente. El otro tomó la oreja y dice: el elefante es como una hoja de un árbol. El tercero tomó una pata, dice: el elefante, no, ustedes están equivocados, hermanos, es como una columna. El cuarto tomaba el lomo del elefante y decía: no, todos siguen equivocados, no sé qué ustedes están tocando, el elefante es como una pared. Y así el quinto, que tenía la cola, dice: eso es como una cuerda, el elefante es como una cuerda. Y el sexto, que toma el colmillo, dice: el elefante es como una lanza. Y aquí viene, para mí, hay tres sentidos. El primero, que así me siento yo como los ciegos. ¿Por qué? En primer lugar, porque tengo limitación de tiempo. Imagínense, 2 días y ahora en poco tiempo tenemos que ver cómo resumimos todo lo expuesto. Segundo, las especialidades. Ustedes saben todas las especialidades y los especialistas que tuvimos en estos 2 días, que obviamente no los puedo dominar. Y tercero, la distinta legislación. Imagínense, yo obviamente soy abogado y domino, supuestamente es la legislación panameña. Y aún así tenemos a todo para América y tenemos hasta la madre patria. Y se habló hasta de la legislación europea. Pero, recordando al profesor Jorge Federico Lee, cuando veo elefantes y los monstruos, en el buen sentido de la palabra, son los que estuvieron aquí. Decía el profesor Lee: estos son los monstruos del derecho procesal. Bueno, el elefante es lo que más puede materializar eso. Entonces, definitivamente me pasa a mí como uno de esos ciegos que simplemente está tratando, de lo poco que pudo percibir, de relatar nuestra realidad, teniendo en cuenta que tuvimos estos monstruos aquí adelante. En segundo lugar, la imagen me recuerda al Congreso y es el resultado. No todos los congresos tenemos diversidad, como muy claramente señaló el profesor Zamorano, que es el principal, enriquecedora. Aquí no solo hubo diversidad, incluso hubo académica y respetuosamente discrepancia. Eso enriquece más un congreso, porque no todos pensamos iguales y con discusión de altura argumentativa. En tercer punto, lo dejo para el final y verán cómo cierro con esta misma imagen. Bueno, en la primera jornada, la primera mesa que se dio el día de ayer, se refirió al futuro del derecho procesal civil. Yo le iba a decir, en la relatoría no vamos a hablar de conceptos, porque si no me quedaría otro día, se llega a medianoche y todavía estoy aquí. Simplemente de pequeñas ideas que creo, en mi humilde opinión, podrían destacar. En la mesa sobre el futuro del derecho procesal civil se destacó la división de las disciplinas de derecho procesal civil y derecho procesal penal, que ha sido la tónica en muchos países, salvo en España, que es decir,
que un catedrático tiene que dictar derecho procesal civil y otro derecho procesal penal. Segundo, ¿por qué se busca la verdad material en materia civil aumentando los poderes del juez? ¿Y por qué en lo penal nos conformamos con la verdad que las partes logran mostrar en el contradictorio? Algo que me llamó la atención es que, y hay que ser consciente, ¿por qué los procesos civiles son lentos? Es que la reforma de los códigos civiles no consiguen votos. No está en la agenda de los partidos políticos. Y definitivamente, para la reforma civil tenemos que hacer uso de la oralidad y la tecnología que deben estar al servicio de la justicia. La ley debe responder no a ideologías, sino a necesidades reales. En eso, en la primera mesa también se destacó el arbitraje, cómo el arbitraje se ha dado desarrollando procesos millonarios. Y al respecto me llamó mucho la atención el tema que el arbitraje no es una facultad, es un derecho. Además, en esa mesa se refirieron a los títulos. En Europa se ha dejado a un lado el sistema, el uso del exequatur. Se hablaba de título ejecutivo, la sentencia y el uso de formulario en la legislación, que se basa en la confianza mutua. En la segunda mesa, que se refirió a la justicia de transición, y especialmente en lo que se refiere a Colombia, con las reflexiones de la dimensión procesal, se habló sobre que la negociación por la paz presenta muchos retos y desafíos. Primero, porque hay una división política en Colombia, que es una realidad. Segundo, porque está la discusión, ¿cómo se da la legitimidad a esos acuerdos? Supongamos que lleguen al acuerdo, ¿cómo se da la legitimidad? Tercero, que la negociación, y me encantó una frase, debe ser desprosificada. Es decir, el proceso no tiene mucho que aportar para la propia negociación. Además, la Corte Interamericana estará vigilante, lo está, de lo que es el resultado y de los acuerdos de negociación. Quinto, los retos de la Comisión de la Verdad. Una Comisión de la Verdad no puede ayudar a revictimizar a la víctima, sino tiene que ayudar a conocer la verdad, a ver el tema de la reparación, de la garantía de justicia y que no se vuelva a repetir en las situaciones. En la negociación de la paz en Colombia ha reconocido que ha faltado mayor participación de la comunidad latinoamericana y de la víctima. Y me pareció muy interesante lo indicado por un panelista brasileño, que donde no entra el Estado, no entra la justicia. En la segunda mesa, en la tercera mesa, disculpen, sobre el proceso, específicamente la independencia judicial, y se refirió a la conferencia magistral de Proceso y República, podemos indicar que me pareció única la postura del maestro Adolfo Alvarado Belloso, que dice que desde que inició como funcionario público, hace varios años atrás, señaló, él escuchaba de la crisis judicial, siempre escuchó la crisis. Se duplicaron los funcionarios del juzgado, se duplicaron los jueces, es más, se mejoraron los salarios, y él aún escucha de la crisis. Quiere decir que el tema de la crisis judicial no es tan fácil abordarlo. El proceso es más importante que la rueda. Eso, entre los abogados lo vamos a entender. No va a ser fácil convencer a los más profesionales, pero es que todos los desarrollos y los progresos de la rueda no se hubieran dado si no hubiera habido un proceso. Juzgar es poder, por eso el tema de la república y el poder. Y es que hay un proceso republicano, cada día se aprende más. Aquel que, igual que la república, se basa en 3 columnas. Si el proceso no tiene esas 3 columnas, no es un proceso republicano. Igualmente, se habló que no solo la independencia e imparcialidad con la concepción tradicional que tenemos, sino que también los jueces deben tener independencia en el criterio en referencia a sus superiores. No haya solamente con independencia en sí, funcional, sino en criterio, en pensamiento, que es muy cierto. Y no existe debido proceso si no tenemos jueces independientes e imparciales. Hay aspectos importantes sobre la independencia y la imparcialidad. Se tiene que ver el tema de la designación, un tema que hay que abordar, la influencia de los medios de comunicación, el tema de los presupuestos, el tema de los valores y, ¿por qué no?, el tema de los salarios. En la cuarta mesa, en referencia al activismo del juez constitucional, una mesa que obtuvo mucha producción de controversia,
se refirió a que las constituciones contienen derechos fundamentales, que no deben confundirse con los derechos legales. Pero estos derechos fundamentales son a su vez como un edificio que requiere un edificio que crece cada día más. Por eso se requiere activismo dinámico del Estado. ¿Para qué? Para enfrentar la corrupción, para garantizar la supremacía de la Constitución, y hasta eso se puede llegar a la prueba de oficio. Hubo la metáfora del juez Hércules, que se refiere a un suprajuez, a un juez superior. Quiere decir que ese juez en realidad no podemos separarnos de la realidad. Yo es humano, una persona más. Pero pareciera a veces que en las legislaciones todo se va a arreglar con el superjuez, que no existe. Por otra parte, se señalaba que el órgano judicial quizás se ha separado, y por eso en lo referencia al activismo del juez constitucional en pro de ello, fue creado para resolver los conflictos. Se habló específicamente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá y se habló que ha sido un poco tímida. Pero necesitamos un modelo constitucional a lo panameño, un modelo constitucional que ayude a resolver los problemas de nuestro país. Sin embargo, hubo personas que adversaron y señalaban también el activismo del juez constitucional debe tener en cuenta, por ejemplo, aspectos como la limitación económica. Cuando hablamos de educación gratuita, salud gratuita, tiene que haber una limitante. Otros fueron aún más fuertes en sus argumentos y hablan que cuando se habla del apoyo al activismo del juez constitucional, también se apoya una postura de irracionalidad, porque se excede los límites. ¿Por qué? Porque se judicializa la política. Y cuando se judicializa la política tarde o temprano también va a intervenir en la justicia. Y se prima la meta sobre el método. Y eso es interesante, porque vamos a quedar con un Maquiavelo. En el activismo judicial se hace por interés, ¿es realmente ideológico o personal? Señalan aquellos que no estaban de acuerdo. Sin embargo, respuestaron, es que debe haber proporcionalidad y razonabilidad en ese activismo judicial. Es que es prudente, ¿qué es? ¿Proteger a la ley o proteger al individuo? Sin embargo, también replicaron nuevamente los detractores en qué tanto poder se le debe dar al juez constitucional. En la quinta, seguidamente, les confieso, tuve que ir, primero hice un borrador, tuve que reducirlo más y aún así yo sé que debo reducirlo más. Pero ahí estamos. La flexibilización de la congruencia y también la flexibilización de la prueba no civil. ¿Por qué unas reglas? Y me parece claro, ¿por qué unas reglas o principios en derecho procesal penal y otras reglas en derecho procesal civil? ¿Por qué el principio de la congruencia de la prueba señala que la sentencia debe estar consona con las reclamaciones de las partes, pero agregan que muchos hemos olvidado y lo probado por las partes? Por eso atacan la prueba de oficio. Por eso deben adaptar esa congruencia en la flexibilización. La sentencia que se excede de este límite es nula. Vamos a ir más breve. Se nos ha vendido la idea que tenemos un juez revolucionario que debe arreglar los problemas sociales. Y eso no es tan cierto. Por último, la finalidad de la prueba. Se hablaba de la finalidad de la prueba. Sin embargo, al final se ve que tenemos múltiples verdades. La finalidad de la prueba es buscar la verdad, pero al final tenemos múltiples verdades. Entonces, busca la verdad. ¿Cuál verdad? Por último, señalaban los autores que no hay que olvidar que la finalidad del proceso es el reconocimiento sustantivo. Por eso la flexibilización debe ser el fin, la justicia. El principio de la carga de la prueba, la flexibilización, del principio de la carga de la prueba, se debe dar de manera más marcada en el proceso de tutela. Allí no hay duda, y se debe incluso tener la posibilidad de practicar prueba de oficio en los procesos de tutela de derecho. Sí. En la mesa número 6, las medidas cautelares en sede civil, es importante. Las medidas cautelares son parte de la tutela judicial efectiva, nos destacaba el profesor Enrique Navarrete. Pero son dadas en medida aparte.
¿Es correcto afectar bienes y libertades sin oír a la parte? Esa fue la discusión que se dio. Panamá tiene influencia, se destacaba un penalista panameño, en las instituciones tanto del sistema estadounidense como del sistema europeo continental. Y por ejemplo el Discovery, que lo tenemos en una legislación como en lo que es la dirección marítima. Sí, se habló de la tutela cautelar y la tutela anticipada, y a su vez sobre la tutela urgente y la tutela de evidencia. En la mesa número 7, ya la penúltima, terminando, el sistema acusatorio como eje del debido proceso constitucional. Pero hay un desafío sobre los medios de comunicación. Tenemos los códigos, Latinoamérica hemos trabajado mucho en materia procesal penal y tenemos que reconocerlo en códigos enlatados. Transportamos códigos de otros países hermanos que tienen experiencia anticipada en eso y lo traemos. Se dio la situación de falta de recursos, por ejemplo, destacaba el autor, el panelista paraguayo, y la reacción, como se dio ahí el problema de la falta de recursos, lo que el Estado reaccionó fue reduciendo o restringiendo las libertades y las garantías, no cuando debió ser al revés. El acceso a la información, la transparencia, el control republicano, el debido proceso constitucional deben ser eje del debido proceso constitucional. Y en una parte nos señaló el licenciado el doctor Héctor Granillo Fernández, presidente del instituto, justamente, y me pareció destacar que promover el estudio, el debate, la discusión, la lucha académica, en verdad no fue exacto que digo la lucha académica, pero en eso fue el sentido, por el respeto al debido proceso constitucional, debe ser el norte. Es que yo creo que definitivamente es la postura del nuevo presidente del Instituto Colombo, del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Se trata de faltar a la independencia, tiene problemas graves, porque el juez no puede ser parte. También se requiere una transformación cultural, me llamó mucho la atención. Esa transformación cultural no es ahora cambiar la costumbre y la cultura de los pueblos, no. Se refiere a cambiar esas prácticas o actuaciones que destruyen el sistema. Destacaron que en la Constitución de Argentina se supera el paradigma del debido proceso por la regla de juicio de jurado. Sin embargo, reconoce que este proceso de jurado solamente se aplica a ciertos casos, no a todos. En Panamá se refiere a que hubo varias reformas en este aspecto, tanto al Código Procesal Penal como al Código Penal. En la última mesa, que es la de fundamentos de legitimidad de la medida de coerción penal, es decir, las medidas cautelares en sede penal. Me parece que fue la más reciente y definitivamente vamos a destacar. Se habló mucho en referencia que, por ejemplo, en Argentina el término de los 2 años para las detenciones provisionales no se cumple y que las medidas cautelares son perfectamente viables, entendiendo si las medidas, siempre la lucha, las medidas cautelares versus el estado de inocencia. Señalaba la panelista que las medidas cautelares son perfectamente viables, pero cumpliendo con condiciones y reglas. Hay temor, en Chile señalaba, porque están haciendo reformas al código, lo que están destruyendo, reformas antisistemáticas. Estamos creando una situación que considera la PER a la cárcel como justicia. Y eso es una cuestión que también se da en varios países de Latinoamérica. Se tiene vinculado el tema del concepto de cárcel con el tema de justicia. También se habló de debe abolirse la definición preventiva. Otro autor, y hoy está como de una manera agresiva, pero firme, señaló que no está de acuerdo y considera que debe abolirse lo que es la detención preventiva porque viola el estado de inocencia. Señaló que debe ser el Estado, el problema del Estado, que busque las formas y la alternativa y no castigar con un resabio del sistema inquisitivo a los ciudadanos. Muy cierto, hablaron sobre los temas en Panamá, donde se han mejorado significativamente el tema de las personas en las cárceles, igual el impacto en el control en Panamá, destacó un panelista que ha sido un gran impacto el control judicial de la detención, y uno de los logros, por lo menos debemos sentirnos en nuestro país. Se ha dado el control judicial a la detención y se ha quitado el monopolio que tiene el Ministerio Público. Ya terminando, se replantea también en el sistema penal acusatorio
las medidas cautelares reales, las cuales hice una muy buena disertación sobre las medidas cautelares reales en nuestro país. El secuestro, que está en sede del Tribunal Judicial, y la aprehensión provisional de bienes, que es temporal y la tiene en manos del Ministerio Público. Bueno, yo había dicho que íbamos a terminar, don Pedro, ¿puede por favor? Con la imagen. Y ese es mi último punto. Yo había dicho 3 sentidos. Y es que esa imagen del elefante con todos los ciegos me hace recordar lo humilde que debemos ser en todos los aspectos. Y es que, como le decía, yo me identifico con los ciegos frente a los grandes, y a los grandes los identifico con el elefante. Segundo, me identifico con el elefante porque hasta los grandes quedaron aquí también discutiendo y debatiendo, demostrando que la verdad absoluta no existe, que nadie puede dominar y tener monopolio de la realidad. Y lo que se hace es que con la contribución a la argumentación y debate de cada uno se llega a lo mejor. Y tercero, era el que había dicho, era para todos aquellos, dijeron más que todo, aquellos profesionales jóvenes de edad y jóvenes de espíritu, y más que todos los estudiantes. Tenemos la oportunidad en estos tipos de congresos de mostrar lo humilde de nuestro conocimiento, lo limitado, y que vienen personas de otros países y también de nuestro a compartir lo que saben. El que está sentado es mi realidad. A veces nos sentimos nuevamente como el ciego, porque se habla tanto de tantas legislaciones por personas que dominan tan bien sus temas en tan corto tiempo, tantos diversos temas, que solo nos dan un aperitivo de lo que es. Pero, señores, es que el buen profesor no es el que enseña mucho, sino aquel que tiene la capacidad de sembrar en la mente del alumno el mayor número de interrogantes. Y eso es el derecho. Si se crea lo mayor número de interrogantes, ha sido un éxito el Congreso. Y sin embargo, para aquellos que bueno, no hay manera de cambiarlo porque ya consideran que están sólidas sus afirmaciones, les digo, como dice Confucio, solo los hombres más sabios y los más estúpidos no cambian. Termino en base exhortando a la participación, a la promoción de congresos como este, con la frase del poeta español Antonio Machado, muy querida y que escuché del profesor Abel Augusto Zamorano también, que hoy estaba preocupado yo que lo mencionara, pero me permitió hacerlo. Y es que, igual que los ciegos o el elefante, hay un camino por hacer. Y decía, caminante, y eso somos todos nosotros, cada uno en su dimensión. Son tus huellas el camino, y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Igual el derecho. Justamente con este debate, con la discusión, se eleva y se mejora, porque la realidad no existe. Es que caminante no hay camino, tenemos que hacerlo al estudiar, al debatir y al prepararnos. Muchas gracias por su atención.